Pues estoy acompañada de Lionel Delgado, graduado en Filosofía y Sociología e investigador en la UB, especializado en masculinidades y feminismos. Yo más que una pregunta tengo una reflexión. Sobre el concepto de aliado, ya te habrás dado cuenta de que despierta muchos suspiros de exasperación, digamos, la palabra, el término, ¿no? Y por un lado lo entiendo, porque puedo entender esa frustración y ese escepticismo y ese punto cínico de, buah, solo se autodenominan aliados, ¿no? Para ponerse el pin, ¿no? Para ligar o para obtener más capital social o para que no les cancelen o cosas así, ¿no? Pero por otro lado, digo, todos estos memes sobre aliados, no sé si son constructivos a largo plazo, ¿no? Y ya digo, no estoy diciendo que tengamos que endiosar a todo hombre que diga que es aliado de la causa feminista, ni mucho menos, o que tengamos que, ¿no?, aplaudirlo por simplemente decirlo, pero tengo un poco la sensación, no sé cuál es tu opinión, pero tengo la sensación que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no?, que promueve este tipo de chiste, este tipo de meme, un cierto fatalismo y un cierto esencialismo de géneros. Y evidentemente por asistir a un taller de 2 horas no vas a cambiar como persona, ¿no? No vas a reparar el daño que hayas podido hacer pues a tus exparejas, por ejemplo, pero sí que es cierto que por algún lugar tienes que empezar, ¿no? Y es como que esta primera toma de contacto, no diría que se estigmatice, pero como que se ridiculiza, ¿no? Este querer leer posts sobre masculinidad, es como que se ridiculiza, de vaya pringao que ahora Claro. quiere ir de aliado, que este tipo de espacios de hombres hablando con otros hombres, dialogando con otros hombres desde una perspectiva feminista, con un marco teórico, con una formación feminista detrás, que eso se estigmatice o que se ridiculice me parece contraproducente. Pero bueno, es más que una pregunta, es una reflexión. No, y estoy bastante de acuerdo, aunque habría quizás que distinguir lo que puede llegar a suceder en redes, en el mundo virtual. Si te vas a las cuentas relacionadas con las masculinidades en España, Mm, de las más con más seguidores será la de meme masculinidad. De ya. hecho, tiene más seguidores incluso que la de hombres contra el patriarcado, en la que participo. Hay una cultura de la suspicacia feminista que ha cobrado muchísimo, muchísimo protagonismo en los discursos, por lo menos culturales y virtuales, en Que relación no a los digo que hombres. no tenga un cierto fundamento, no digo que no hayan, que no hayamos conocido ejemplos suficientes como para sospechar, pero al mismo tiempo dices, bueno, pero sigue siendo necesario tener esos Claro. espacios. El remedio no sé si es peor que la enfermedad. Entiendo, por otro lado, la suspicacia, como dices, ¿no? Evidentemente, todas tenemos en la cabeza algún caso de algún machi que va de aliadillo y que pues lo hace para ligar o no, ¿no? O para ganar cierto Mm, rédito político y tal. No obstante, supongo que lo que hay es una simplificación quizás de los motivos. La gente que he conocido, incluso hablando con algunos de los hombres que podrían llegar a considerarse como aliados por conveniencia, lo que hay, no hay una especie, esto lo decía, ¿quién lo decía? Hace poco en el podcast que grabamos sobre responsabilidad afectiva leía a la psicoanalista Alexandra Cohen, decía, ¿no? Hablando de la cuestión del consentimiento, que a veces a la hora de, si simplificamos mucho los motivos que existe para que un hombre se pase por el forro, no sé si se puede decir esto, bueno, para que un hombre pase por encima del consentimiento, de la voluntad y el deseo de una mujer a la hora de tener relaciones sexuales, si lo simplificamos como una voluntad machista, casi misógina, de pasar por encima, como digo, de este deseo a costa de la subjetividad femenina, lo que estamos haciendo posiblemente es darle muchísimo poder a un enemigo que en realidad tampoco existe, ¿no? Muchas veces presuponemos ciertas voluntades o presuponemos unas psiques mucho más construidas, mucho más conscientes y ya, reflexivas del mal que hacen, lo cual, a efectos prácticos, el riesgo político que estamos teniendo es construir un enemigo totalmente imbatible, que claro. es una subjetividad hecha por y para el sufrimiento de las demás, que pues de manera consciente y calculada va a hacer daño. Es cierto que cuando hablamos en estos términos puede parecer que estamos quitando toda responsabilidad y no es así. Simplemente creo que pensar que es todo, digamos, todo gesto, incluso toda microagresión machista, procede de un deseo de herir y dañar a las mujeres, Claro. etcétera. Creo que a la larga sí que puede ser contraproducente, ¿no? Hay una serie
sí, de estructuras y de lógicas y de inercias, ¿no? De fondo. Aparte, le estamos dando muchísimo poder. Es brutal la cantidad de fuerza que le estamos dando a una persona, ¿no? Al final, las más dañadas por los mandatos de la masculinidad son las mujeres. Pero de aquí a decir que, bueno, es que yo creo que al final es un poco la idea que subyace, ¿no? A esta presuposición de que todos los hombres que se hacen aliados en realidad solo buscan ligar, etcétera, ¿no? Es común decir, bueno, pero es que ellos en realidad, ¿por qué iban a querer ser aliados si va en contra de sus intereses objetivos, ¿no? Es lo que pasa cuando entiendes la contradicción hombre-mujer como un antagonismo insuperable, de alguna manera casi. El simple hecho de que los hombres perpetren la violencia que perpetran, el alto índice de suicidios, etcétera, ya tendría que ser una prueba bastante inequívoca de que tampoco hace felices a los hombres de forma genuina. También les daña, también les ahoga, también les neurotiza. Tampoco satisface sus intereses a largo plazo y sus intereses objetivos, ¿no? De poder sentirse a gusto, realizados, etcétera, ¿no? Sino que les vende una ilusión de estatus, de control, de, bueno, mira, al menos vas a tener, ¿no? Un cierto poder sobre otro que está por debajo. Es como una falsa conciencia, es como una falsa sensación de control que en el fondo es muy efímera, porque la masculinidad se tiene que estar renovando constantemente. Claro. Nunca va a ser suficiente. Siempre van a tener que estar, como decía Rita Segato, ¿no? Renovando los votos de esa masculinidad. Nunca, nada será suficiente. Siempre será una meta inalcanzable. Claro, está desde luego en los estudios de masculinidad, los men studies, está clarísimo, y desde de Corel, que sería como la madre, así que inaugura los estudios, allá en los años 80 ya se habla, ¿no? Del dividendo patriarcal, que intenta señalar lo que sería el desigual reparto de privilegios y ventajas a nivel social. Es decir, está clarísimo que desde luego no existe algo así como un sujeto unitario masculino, sino que los hombres están también organizados de manera jerárquica entre ellos, ¿no? Claro. Y que es verdad que existe una serie de perfiles que pues acumulan ventajas y privilegios en un montón de ejes de opresión y que podrían llegar a ser algo así como los que más obtienen de la tarta que supone la desigualdad social. Pero, por otro lado, hay un montón de estratos por debajo de hombres que no, que lo que están viviendo es esta contradicción tremendamente violenta, incómoda y radicalmente imposible de la consecución del género, ¿no? De que caen en la trampa de estas promesas y estas zanahorias y se ponen a correr detrás de ellas. Claro, es verdad que evidentemente cuando se habla de estos hombres que serían como lo que dicen, ¿no? Las clases medias o las clases obreras dentro del reparto de masculinidades, lo que es el cambio muchas veces no aporta demasiadas ventajas, salvo, es verdad, y habría que reconocerlo, esto es cierto estatus en sobre todo algunos entornos sociales comprometidos y tal, ¿no? No obstante, se está cambiando bastante, porque ahora ya lo que hay, como decíamos antes, es casi lo contrario, una suspicacia a priori de cara a este tipo de compromisos, ¿no? Al reflexionar sobre la cuestión de aliado, no sé, primero llamaría la atención sobre el hecho de que efectivamente aliado no es simpatía meramente, ¿no? En el sentido de que tú en una guerra, en un conflicto bélico, en una pelea, no llamarías aliado o aliada a cualquier persona que mire con simpatía tu posición, sino que un aliado sería algo así como una persona que de verdad pone máquinas a trabajar o que toma acciones o que se implica un poco en la lucha, ¿no? Efectivamente, yo creo que es normal, lógico, y quizás yo también haría cierta crítica al concepto de aliado en el sentido de que se ha construido como una categoría identitaria que poco más implica que la propia enunciación. Exacto, sí. El aliado debería ser una posición política de compromiso y militancia, o por lo menos de activa, sí. Presión activa, ¿no? Es verdad que esa categoría se ha diluido hacia cierta simpatía, o ciertos no sé, preocupaciones o cierto acercamiento a posturas feministas. Habría que, supongo, que distinguir entre estos dos tipos de posicionamiento, porque si no se genera un cacao, ¿no? Aliado no es cualquier persona con la que pueda mirar con buenos ojos al feminismo, ¿no? Sobre todo porque la posición no se remite únicamente a una cercanía o una simpatía, ¿no? Sino que los problemas empiezan después. Los problemas empiezan cuando uno empieza de verdad a tomar cartas en el asunto y empieza a reflexionar o a cambiarse determinados
patrones. Apuntaría otro problema. El otro día estaba hablando con Andrés de Privilegiados, la plataforma de Argentina, sobre precisamente el dilema que existe entre un trabajo personal. A ver, para esto habría que entender cómo está construido el género. El género no es simplemente una serie de prácticas, una serie de vestidos que una se pone o una serie de cositas que una hace en su vida cotidiana, sino que el género en muchísimos sentidos está imbricada y enraizada en la propia identidad, en la propia psique y en la propia definición del yo. En ese sentido, queda un poco naif o ingenuo pensar que a la hora de construir el género no va a haber una crisis de identidad, no va a haber una crisis psíquica, una crisis de malestar emocional, psicoemocional. Claro, en ese tipo de procesos de malestar, que pueden durar más o menos y que normalmente son bastante devastadores si uno se lo toma en serio, el carecer de cualquier agarre identitario, cualquier concepto en el que agarrarse, cualquier escuela en la que meterse, carecer del más absoluto clavo al que agarrarse en este proceso de malestar puede generar una caída mucho más en picado, ¿no? En lo que es un proceso de dolor y malestar. Criticar todas y absolutamente todas las categorías identitarias que hay y largarlas y descartarlas, eliminando la posibilidad de que los hombres en proceso de cambio puedan mencionarse, puedan nombrarse, puedan sin sentirse parte de algo, también es preocupante, porque creo que también en este tipo de actitudes está el riesgo de que uno se termine cansando de verse en un espejo roto, uno termine cansando de sufrir de sentirse mal, de sentirse mala persona, caos mental o gastar energía psíquica en todo ese tipo de reflexiones personales y que termine, cuando se cansa, termine pues, posicionándose en posiciones mucho más rencorosas, revanchismos identitarios, etcétera, ¿no? Aquí creo que aquí estamos frente quizás a uno de los grandes riesgos de la gran guerra que se está haciendo contra el concepto de aliado, ¿no? Creo que no tenemos muchas más herramientas para poder mencionar, señalar o nombrar lo que es la posición masculina a favor o cercana al feminismo. Si vamos a estar mirando con suspicacia y con cierta hipervigilancia a cualquier tipo de paso masculino hacia el compromiso feminista, podemos estar poniendo, no sé, quitándole los pocos clavos identitarios que puedan llegar a tener estos hombres en proceso de cambio, lo cual los deja aún más desprotegidos y los pone bastante a merced de discursos y prácticas neoconservadoras, ¿no? Mm. De ahí que yo también me he reído con los memes de meme masculinidad. Me parecen muchos muy graciosos y están genial. Es guay. Vale, perfecto, genial. La cuestión está en que se ha hipertrofiado y supongo que ahí está, en este tipo de hipertrofia tan bestia, está una de las razones por las que han cerrado la cuenta. Es decir, se convirtió en un fenómeno tan brutalmente amplio y tan heavy que casi terminó suplantando la militancia de hombres en proceso de cambio. La mofa Yeah. contra los aliados terminó teniendo más fuerza casi que la de los propios hombres en proceso de cambio. Claro, Mm. esto, no sé, entiendo que esto puede estar ligado a todas estas teorías de la pedagogía de la incomodidad, ¿no? Que la incomodidad tiene algo de pedagógico si se sabe enfocar bien, ¿no? Muchísimos autores han apuntado hacia ahí. El mismo Joaquín Azpiazu, por ejemplo, que es uno de los grandes referentes aquí en el Estado español, apunta también hacia ahí, ¿no? Lo importante que es sentirse incómodo. Sin embargo, creo que a veces hay una especie de simplificación de esta incomodidad, ¿no? Y se pretende que la incomodidad per se te enseña algo, cuando la incomodidad per se no enseña nada. Es una sensación incómoda y dolorosa de conflicto emocional. Mm. Per se también puede tener las mismas probabilidades de acabar en un proceso de construcción que en un proceso de revanchismo neomachista, ¿no? Por eso me preocupa tanto estas simplificaciones a veces que hay sobre el hombre. Es que hay un discurso perfectamente montado en el que cualquier tipo de proceso de cambio, si se pica, si se siente dolido o quiere criticar esta mofa de los memes y de la mofa contra los aliados, es que es tan fácil caer en el chiste del male tears o del not all men y tal. O sea, no hay ninguna forma de poder enfocar la crítica o... Espera, otra vez están... Muy No, lejos. oye. No se calla si la cojo en brazos. Ya, pues mira.
pobre, se merece mimitos. Claro, siguiendo un poco en esta lógica, yo creo que hay un hilo bastante fino entre lo que es la pedagogía de la incomodidad, que posiblemente tenga su valor, pero que para que tener valor posiblemente haga falta un acompañamiento que transforme esa incomodidad en algo productivo. Pero que desgraciadamente normalmente no hay acompañamiento porque estamos todas un poco en pelotillas frente a los procesos de cambio y hay muy pocas herramientas que puedan llevar a buen puerto esta incomodidad, ¿no? Pero digo, hay un hilo fino, creo, entre esta pedagogía de la incomodidad con un machaque acrítico y totalmente desaforado, o no sé si la palabra es desaforado, contra esta suspicacia extrema, esta hipervigilancia contra cualquier postura aliada. La consecuencia de esto es, como digo, la incapacidad de poder mencionarse, poder nombrarse. El hombre que quiera iniciar el proceso de cambio no va a tener ninguna senda que circular. Y esto puede estar dejando en la estacada o estar dejando en una posición totalmente confusa y falta de ejes cardinales al trabajo que hace, ¿no? Y de hecho es mucho más cómodo terminar, no sé, las voces de la ultraderecha y las voces del neomachismo son voces de sirena, que te cantan cosas bastante dulces al oído y que posiblemente terminen haciendo encajar esas piecitas de malestar, ¿no? Es muy fácil terminar enfocando cierto malestar hacia afuera, ¿no? Y en vez de iniciar procesos de cambio y reflexionar hacia adentro. Es mucho más fácil. Y yo creo que desde los sectores progresistas comprometidos con el feminismo, en algunas partes entiendo que no es tan así. Es decir, por eso decía al principio que hay que distinguir lo que pasa de lo virtual, porque fuera creo que no es tan así. Creo que hay una especie de... Estoy de acuerdo, sí. Ha ganado muchísimo peso y relevancia lo que sucede únicamente en un sector que es el activismo virtual. Fuera yo me he topado con gente encantadora, de hecho la gente que está pues rompiéndose el lomo en militancia feminista, en colectivos y en el día a día de las instituciones, esa gente nos ve con mucho más cariño, menos hipervigilancia, recibe con muchísimo más buen ánimo y buena predisposición todo lo que es pues la reflexión y la crítica masculina, ¿no? Y a veces creo que, sin embargo, esto odio citar a Rajoy, ¿no? Pero en esto pues me suena un poco lo de la mayoría silenciosa que decía Rajoy para referirse a los votantes del PP que no salen a la calle, ¿no? Como esos hippies del 15M. Creo que en este sentido hay una mayoría silenciosa de movimiento feminista que apoya el cambio y que recibe con buenos brazos todas estas reflexiones críticas por parte de los hombres. Sin embargo, creo que hay una hipertrofia muy heavy en los entornos virtuales de un discurso mucho más, también porque es mucho más fácil, ¿no? Tú lo sabrás perfectamente por toda Sí. la ideología de Twitter, el fácil descargar de la bilis que generan los debates por YouTube, por Y Twitter, además, por sí. Instagram. Y además parte del problema con los ciberactivismos es que muchas veces a muchas personas que se dedican sobre todo a eso, ¿no? A concienciar en redes, les falta este punto de autocrítica, de darse cuenta de hasta qué punto pues, la economía de la atención y el buscar los likes, etcétera, impregnan ese activismo y el que están haciendo también ellos, ¿no? Es como un poco lo que comentábamos el otro día, que todo se enfoca mucho a la apariencia. Entonces, por un lado, parece que muchos hombres que quieren... Ya estamos otra vez. Decía que creo que muchos hombres que quieren unirse a la causa feminista o que quieren contribuir de alguna manera significativa, por un lado están recibiendo el mensaje de que, bueno, se trata de un proceso de introspección que tienen que llevar a cabo, pues eso, para sus adentros, ¿no? Y que se trata más de trabajar con otros hombres, de hacer pedagogía en privado, sin estar buscando medallas, sin estar buscando darse bombo, ¿no? Y aleccionar públicamente, ¿no? Sin dedicarse a la exhibición, pero al mismo tiempo, y esto pasa con cualquier persona bueno, que sienta interés o que quiera apoyar alguna lucha que digamos que no le afecte directamente, ¿no? Esto es lo que pasa con toda persona aliada, por así decirlo. Es que no me gusta tampoco mucho la palabra por eso, por todas las connotaciones que Yeah. tiene, pero realmente me refería a aliados, ¿no? No solo pasa con hombres.
¿Qué tú haces? Pues intentas hacer ese trabajo, pero entonces se te recrimina que no seas vocal, pero si eres vocal, se te recrimina que seas vocal. Es como, no parece que haya una hoja de ruta clara respecto a qué es lo que hay que hacer, ¿no? Parece que hay exigencias contradictorias y es cierto, ¿no? Por un lado, a veces veo, oh, bueno, pero hoy los hombres no dicen nada, ¿eh? Qué raro. Y es como, bueno, coño, pero es que si estuvieran hablando diríais, no, dejar hablar a las mujeres. Y es como, no digo que en algunos casos este tipo de críticas no sean legítimas, ¿no? Es cierto que a los hombres pues les conferimos esa autoridad semántica, epistémica y ellos mismos muchas veces, pero que también nos pasa a las personas no racializadas, etcétera, ¿no? Que a veces damos por supuesto que esta primera intuición, ¿no? Esta reflexión que se nos ha ocurrido, pues aporta mucho, ¿no? Porque, bueno, porque estamos acostumbrados a que nuestras opiniones sean más tenidas en cuenta o mejor valoradas o lo que sea. No digo que no haya casos en los que se pueda decir eso de, ostras, vamos a priorizar otras voces que hayan sido históricamente pues, marginalizadas y los hombres no deberían estar copando todos esos espacios, porque si un tío habla de esto se le va a hacer más caso, ¿no? Lo entiendo, pero al mismo tiempo dices, no, cállate y haz el trabajo en privado y en silencio, porque lo contrario es activismo performativo, pero cuando haces ese trabajo en privado y en silencio y con, ¿sabes? Con detenimiento, entonces, no te estás mojando, no te estás posicionando, no estás haciendo tal. Es como que por un lado tienes que ser muy vocal, pero no, porque entonces estás pisando otras voces. Por un lado, hemos creado un contexto en el que lo que se premia es el visibilizar que tú eres uno de los buenos y que tú no eres como los otros hombres o como las otras personas blancas o como tal, pero al mismo tiempo se te recrimina que ese activismo sea performativo, pero al mismo tiempo si tú no tienes tanta presencia en redes, pero estás militando en espacios y estás haciendo pedagogía, etcétera, etcétera, y te estás organizando de otras maneras, como no eres visible en redes, también se te recrimina que no estés haciendo nada, porque se entiende que si no se te ve haciendo cosas es que no estás haciendo nada. Sí, esto supongo que es uno de los temas básicos que tiene que tratar cualquier grupo de hombres cuando aparece, ¿no? Que es lo que se llaman los objetivos gemelos. Tienes por un lado el objetivo de trabajo personal, pero por otro lado tienes el objetivo pues, de cambio social, ¿no? De Mm. cambio cultural y social. Lo curioso es que, por lo que he estado leyendo y algunas contribuciones que han estudiado un poco la labor de estos hombres comprometidos en procesos de cambio, se ve que hay una especie de suma cero entre ambos objetivos. Es decir, es muy difícil encontrar un grupo que no renuncie a uno de los objetivos mientras se encarga del otro. Es decir, es muy difícil hacer activismo en redes cuando a la vez estás dándole mucha importancia al cambio personal. Lo mismo al revés. Cuando le das mucha importancia al cambio personal, es muy difícil que te sobre tiempo o que tengas las Claro. cosas claras para hacer activismo. De hecho, esto es lo que en mis charlas suelo hablar de la contradicción que existe entre la tesis y el panfleto, ¿no? Es decir, es muy difícil politizar un movimiento social y congregar a gente y movilizar masas con una tesis doctoral, porque la lógica de movilización muchísimas veces va más bien de lógicas más simples, de congregación de intereses muy diversos, de máximas muy fácilmente pues, consumibles para sentirse identificada, etc. Sin embargo, esa sería la lógica del panfleto, que es muy útil políticamente, pero que muchas veces lo que se deja de lado es la profundidad de análisis, las contradicciones, los grises que muchas veces hay en lo que sería una tesis doctoral. Es muy difícil movilizar con una tesis doctoral, pero es muy difícil analizar con un panfleto. Y hay veces que No. parece que nos estuviésemos moviendo en esta dicotomía y no sabemos muy bien dónde aterrizar. Y esto creo que es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la militancia de género, ¿no? Sea del feminismo o sea de las masculinidades más críticas. Porque tenemos este pie metido en cada uno de los campos, es decir, la necesidad de poder entender en profundidad el malestar y las contradicciones de género que atraviesan a todos los hombres en procesos de cambio, cómo se encarna el patriarcado y cómo se encarnan las desigualdades sociales en los cuerpos masculinos, implicaría una finura de análisis y una profundidad y una potencia intelectual muy bestia, que es muy difícil construirla o congregarla en torno a lemas de fácil Sencillo, consumo que sí. pueden hacer que puedan generar un panfleto que pueda movilizar en manifestaciones y tal, ¿no?
Lo mismo al revés, los lemas de más gran alcance del feminismo, de la crítica de género, crítica antipatriarcal, muchas veces termina siendo bastante simplista en lo que se refiere a profundizar en las contradicciones de género, tanto de las mujeres como de los hombres o las disidencias, ¿no? Es decir, lo que moviliza muy pocas veces da cuenta de la finura, de la contradicción de la experiencia encarnada de género. En relación a esta serie, a la importancia de este salir hacia afuera, yo apuntaría solo una contradicción. Y es que normalmente el mensaje que se lanza es: no hace falta que haya espacios de hombres feministas, sino que los hombres tienen que ser feministas en los espacios de hombres, ¿no? No hace falta que el feminismo incluya a los hombres en sus espacios, sino que los hombres tendrían que hacer feministas sus espacios. Es decir, llevad el feminismo a los espacios donde estáis. O sea, entiendo que a lo que se refieren es a que nosotras no tenemos que ser las niñeras, por así decirlo, estar acompañando en todo el proceso y adoptar, pues un poco, seguir siendo relegadas, ¿no? A este rol de cuidadora y de nurturing, ¿no? No me sale en castellano ya, pero al mismo tiempo sí que necesitas algún tipo de toma de contacto, algún tipo de diálogo con hombres y no puedes, sí que es cierto que ellos pueden aprender mucho leyendo libros, pero algunos libros son difíciles de masticar, de digerir las primeras veces, ¿no? Claro, estoy pensando en un hombre que que está empezando, ¿no? Quizás a salir de círculos de la alt-right y necesita, pues, algún tipo de puente, y no sé si estamos facilitando ese puente, es solo hoy. Durante mucho, claro, ahora mismo los libros, que sé, por suerte tenemos ahora que están saliendo bastantes libros, ¿no? Pero por ejemplo, ahora para introducción tenemos el de Beatriz Ranea, que está bastante guay, como toma de contacto y tal. Pero hasta este momento teníamos, para gente más joven y quizás con ciertas preocupaciones políticas, el de Yogi Aspiasu, que estaba explícitamente escrito para militancias. Es decir, desde la experiencia de una persona militante de hacía muchos años en el entorno de Berchale, que empieza a notar dentro de las asambleas feministas de unos problemas relacionados con el género. Fuera de esto teníamos que sí, ya enfoques mucho más centrados en los hombres, en los padres y tal, como Richard Bassett, Octavio Salazar, etc. Es decir, también falta generación de entornos, ¿no? Y claro, lo que entiendo en eso, lo lógico que resulta que un hombre empiece a acercarse a entornos feministas con ciertas inquietudes e interés, ¿no? Entiendo la contradicción que puede suponer que el feminismo termine plagado de tíos que pues demandamos cuidados y demandamos iluminación por parte de las feministas. Ya os cargamos con más trabajo aún sobre vuestros hombros, ¿no? No obstante, dependemos de la capacidad que tenemos nosotros de generar una contracultura propia, ¿no? Lo cual, por esto que te decía, a veces la dificultad de estar habitando los dos objetivos a la vez, terminamos muchas veces centrándonos en trabajo personal y no tanto en crear archivos, crear espacios leíbles o consultables de cultura alternativa masculina, ¿no? Muchos hombres a la hora de iniciar el proceso de reflexión se terminan metiéndose adentro. Y de hecho, si te vas un poco a lo que existe físicamente de producción cultural de hombres, no hay, no hay mucho. Es decir, llevamos teniendo grupos de hombres de reflexión alternativa desde hace décadas y prácticamente ningún grupo deja una especie de archivo como resultado. Es decir, muy pocos grupos han sacado comunicados, han sacado memorias. No sabemos muy bien a la hora de... Es un eterno adanismo lo que pasa en los grupos de hombres. Siempre constantemente se inician de cero, mueren y no dejan nada en su estela. Y por lo tanto el siguiente grupo de hombres tiene que empezar de cero otra vez, ¿no? Y es una locura. La cosa es que cuando mencionaba antes lo de la labor, lo importante de la labor de los hombres de llevar el feminismo a sus espacios, a ser feministas en los espacios masculinos, la contradicción que quería apuntar es que para que un hombre se enfrente o le mencione, señale ciertos comportamientos indeseables de sus amigos en un grupo de WhatsApp, que es el típico escenario que se menciona constantemente en el compromiso cotidiano de los hombres, ¿no? Dejad de reír en chistes o censurad a los tipos que pasan nudes o que hacen chistes machistas por el grupo de WhatsApp. Para que un hombre necesitan otro sistema de apoyo.
Querías Sí, decir eso, exacto. ¿vale? Al llegar a ese gesto de control, necesitan sentirse respaldados por una cultura, sentirse parte de algo, sentir que forman parte de un discurso legitimado. Ahora mismo, cualquier mujer siente, en pleno siglo XXI, en esta década, siente que tiene todo un movimiento detrás que respalda y legitima sus críticas de género y que al final tu crítica a la familia en un grupo de WhatsApp de la familia se incardina en toda una estela de pensamiento feminista que empapa un poco a todos, que de una forma u otra todos están al tanto, ¿no? Así que tus críticas son mucho más legítimas, son mucho más escuchadas, no forman parte de las críticas raritas de una tipa que no sabe de lo que está diciendo, ¿no? Que podrían haber dicho eso de cualquier mujer hace Y ya unas está, décadas. mira, ¡Qué cookie! están Pero ahora viniendo mismo todos. sí, quieren escuchar, son el buen público. Lo mismo, pues, no creo que ahora exista una especie de contracultura masculina que respalde el gesto del hombre a la hora de enfrentar y parar los pies a sus amigos. Y eso es un problema, ¿no? Porque por un lado estamos criticando que los hombres no hacen feministas sus espacios, pero que por otro lado criticamos, como dices, cuando se intenta generar una contracultura de pensamiento crítico masculino. Y nos reímos del aliado, nos reímos del feministo, nos reímos de etc, etc, ¿no? Es decir, creo que hay una serie de obstáculos por esta excesiva hipervigilancia o excesiva suspicacia. Son obstáculos a la hora para construir una contracultura masculina que sea la que respalde a estos hombres en su vida cotidiana, ¿no? Y eso supongo que es un dilema bastante heavy, porque imposibilita o dificulta, obstaculiza mucho la labor de compromiso cotidiano de muchos hombres. Lo que quiero decir es que al final tengo la sensación de que por un lado, algunas veces cuando he hablado, ¿no? de esta necesidad de hacer una pedagogía distinta o de acercarnos a los hombres de forma distinta, parece que la réplica casi instintiva, ¿no? O visceral es, bueno, pero es que no es nuestro trabajo reeducar a los hombres, tal. Entonces digo, bueno, pues necesitamos poder crear o ayudar a crear espacios en los que puedan de alguna forma entablar un tipo de vínculo diferente y disidente de alguna manera, ¿no? Y que se salga de los mandatos de la masculinidad. Pero entonces, no, bueno, pero es que los hombres entre ellos no van a poder desradicalizarse porque no les interesa. Y es como, vale, entonces lo que me estás diciendo es que son irredimibles. Claro. Es que esto es irreparable, es que no hay forma de reconducir nada. Entonces, al final, lo que te decía, que todo se remite mucho a esta idea de que en el fondo no hay nada que hacer. Es bueno, no es nuestro deber reeducarlos, que se reeduquen solos, bueno, pero es que claro, no pueden hacerlo individualmente, necesitan redes de apoyo, articular, digamos, estos espacios. No, bueno, pero es que al final lo que hacen entre ellos es reírse las gracias y legitimar sus mierdas y justificarse y autocompadecerse. Y es como, bueno, pues, ¿qué propones? No se trata de que estemos obligando a todas las mujeres a ser tan didácticas, sino que parece que se critique a la que lo está intentando. Ese tipo de resistencia muchas veces ya digo, está legitimada, ya está justificada y está fundamentada pues eso, en muchos testimonios y en muchas experiencias vividas en primera persona, ¿no? De haber intentado hacer pedagogía con hombres y que te haya salido rana o que, bueno, haber ocupado espacios de formación y de militancia con hombres y que hayan sido siempre ellos los que tenían la palabra y los que ocupaban todo el espacio, incluso físicamente, los que, tema del manspreading, ¿no? Que eso, lo entiendo, por un lado, entiendo esta reticencia, pero luego, claro, dices, bueno, es que al final lo que me estás diciendo es que no hay nada que hacer, es lo que me estás diciendo. Al final, muchas veces suele ir ligado también a un pensamiento más punitivista y más carcelario, ¿no? Porque al final piensas que todos estos, bueno, toda esta generación que se ha educado, que se ha socializado en estos espacios de la alt-right, ¿no? De estas masculinidades, de estos neomachismos, etcétera, es como que piensas que no hay ningún futuro posible Uh para -huh. ellos, no hay ninguna salida. Es eso, suelen ser discursos que al final acaban entroncando o acaban yendo muy ligados también a posturas más punitivistas, porque al final es bueno, es que la gente, es que a los hombres no les interesa cambiar, no tienen alicientes, no tienen incentivos para cambiar. Y yo ya, es lo que te he dicho alguna vez, ¿no? Sí que entiendo que igual a corto plazo se les presenta de esta manera y ellos mismos
bueno, vosotros, ¿no? Podéis pensar que no tenéis esos incentivos y que vais a perder algo por el camino si os desprendéis, ¿no? Esta necesidad de estar reafirmando y renovando esos votos de la masculinidad, ¿no? O sea, yo entiendo que se siente como una pérdida y como un riesgo y como un, bueno, voy a perder estatus, voy a perder esto, voy a perder lo otro, pero a largo plazo creo que incluso es sanador, ¿sabes? Aunque se pueda sentir como una pérdida, ¿no? Porque voy a perder pues este grupo de amigos que me consideraban el puto amo por traerme cada día una chica distinta a casa, ¿no? Si ahora me replanteo la forma, mis lógicas, ¿no? Relacionales y la forma que tengo de relacionarme con mujeres, etcétera, pues eso va a cambiar, ya no voy a poder seguir reproduciendo el mismo tipo de conductas. Pero a largo plazo tengo la sensación de que más bien es terapéutico, te permite vivir de forma mucho más auténtica. O sea, yo entiendo, sí, va a haber una resistencia, pero esta idea de que es que va en contra de sus intereses objetivos, con eso es con lo que no estoy de acuerdo, ¿sabes? Yo creo que también hay un choque ahí. Vería con un poco de desconfianza quizás en la idea de que ganamos muchísimo. Quizás a la larga puede ser así, pero a corto o medio plazo lo que hay es muchísimo cuestionamiento y dolor. Hay quien está cómodo a veces con ese No, tipo sí, de, sí, es decir, pero lo que quiero decir es que vives de forma más auténtica, por decirlo de alguna manera. O sea, es como una... por lo Es menos, más yo creo una manera difícil, más ética. Una manera más sí, ética más... puede estar más, cambia los valores y puede estar rearticulando tu vida hacia unos valores mm, con los que moverte, ¿no? En la vida. Y eso siempre tiene mucho de llenar, ¿no? Te satisface bastante poder sentirte mucho más acorde a unos valores de igualdad, de empatía y de cariño, ¿no? Aparte de que mm, supongo que te permite tener relaciones mucho más satisfactorias, plenas y respetuosas, mm, ¿no? Y yo a lo que veo muchas veces es la capacidad que tengo de poder hacer bien y sumar a la gente que me rodea, de poder mm. cuidar mejor a mi gente alrededor y de poder ser mucho más sensible o empático con lo que le sucede a la gente, poder acompañar de una manera mucho más eficaz y... No sé, es que me estoy yendo del tema todo el rato. Ya me estoy, no sé si es que tengo mucho sueño, pero tengo la sensación de que tú vas en una dirección muy clara y yo estoy un poco dispersa. Pero no, lo que te quería decir es que leyendo foros de incels, también acabas, bueno, también he acabado, ¿no? Leyendo pues testimonios y relatos más de MGTOW. Sí, los men going their own way. Sí, claro, uno LGTBI. pensaría que los men going their own way, que muchas veces muchos de ellos al menos se describen, uno tendría que ver hasta qué punto pues están proyectando una imagen que luego no se corresponde con cómo es su vida real, Yeah. pero he conocido a hombres que encajarían en ese perfil de triunfador, entre comillas, ¿no? Que realmente viven también una existencia muy, muy miserable, porque nunca nada es suficiente, ¿no? Es como, bueno, sí, hoy he conseguido ligar con una chica, sí, pero esta semana hay dos que no me han contestado, mientras que la semana pasada conseguí acostarme con cinco, ¿sabes? Es como que siempre, incluso Yeah. aunque parezca que estás consiguiendo todo aquello que se te dice que tienes que alcanzar para poder empezar a vivir plenamente como hombre y a poder aspirar a ser feliz y a sentirte realizado, etcétera, eh, el que consigue todas esas cosas, ¿no? Todos esos logros, muchas veces tampoco es feliz, porque en el fondo es eso, o sea, vive, ya sé que suena muy de panfleto de libro de autoayuda, ¿no? Pero sí que creo que es cierto que para llegar a este punto han tenido que desensualizarlo todo tanto, ¿no? Ujú. Entender toda su vida y la forma que tienen de relacionarse con los demás de una forma como tan instrumental y tan fría y tan mecánica y tan estratégica que todo pierde esa magia. ¿Qué te aporta realmente, por ejemplo? Ahora ya entramos en esto, se podría leer como si estuviera siendo moralista, pero no estoy diciendo que tengas que sentir nada especial por las personas con las que te acuestas. Me refiero a que si cuando te estás acostando con alguien lo que tú tienes en mente es, ostras, mira, otra persona a la que apunto a mi lista de conquistas, otra persona de la que hablarles a mis colegas, ¿no? Otra persona que me permite validarme Una como muesca en el hombre. rifle. Una Claro, muesca en el eso rifle. no es, eso no, no.
no te satisface como te puede satisfacer pues algo que surja de forma orgánica y que puedas disfrutar en ese momento por sí mismo. Sobre todo si, como pasa en muchos casos, ¿no? Porque ves que estos men going their own way muchas veces tienen éxito con las mujeres y aún así las siguen odiando y las siguen Ujú. deshumanizando, las siguen despreciando. Y esto es porque sienten que las mujeres tienen un poder sobre ellos al tener ese capital sexual, ¿no? Es decir, no, bueno, pues que las mujeres al final son las que eligen si se acuestan o no con nosotras, como si ellos no pudieran elegir en realidad, ¿no? Bueno, pero bueno, ya entramos en que así es como se ha configurado la identidad masculina, ¿no? Tienes que tener el mayor número posible de conquistas sexuales para ser un triunfador y para reafirmarte como hombre. El ser un triunfador no tiene valor en sí mismo para muchos de estos hombres. Por lo que ves tengo la manía de seguir en Instagram muchísimas cuentas con las que no estoy nada de acuerdo y que odio bastante, ¿no? A veces pues me gusta estar cerca de, no sé, este rollo de ten cerca de tus amigos y aún más cerca de tus enemigos. Eh, Me plago, de hecho, con el nivel de consumo de mensajes de mierda, de cuentas de mejora personal y coaching de la Sí. seducción y tal, Mm. es brutal. Tú lo que ves es, toda esta retórica de ser un triunfador tiene un objetivo ulterior. Es decir, no tiene el ser triunfador y tal no vale en sí mismo, sino es porque con eso recibes el reconocimiento De los demás. de los demás. Es decir, ser un Claro, triunfador por claro. sí mismo si no estaría la lógica Claro, del claro, a lo que erudito. voy es a que todos estos, digamos, todos los hitos de la masculinidad, todas estas aspiraciones inculcadas al final se presentan como una especie de rito de paso, como la puerta de entrada, ¿no? A ese poder tener una comunidad, poder sentirse visto, poder sentirse apreciado por los demás, ¿no? O sea, al final sí que tengo la sensación de que muchas veces bajo esta supuesta insatisfacción de los incels, por ejemplo, por no poder follar, en realidad se esconde, no digo que no exista también una frustración sexual, pero tengo la sensación de que ahí se esconde una insatisfacción mucho más profunda que tiene mucho que ver con no haber podido suplir otras necesidades, ¿no? Y entonces todas estas necesidades es como que se convierte el sexo en un fetiche de todas estas otras insatisfacciones, ¿sabes? El sexo Claro, se convierte en un símbolo, pero luego muchas veces, exacto. esto lo han contado muchas veces incels que han tenido sexo y no ha sido lo que esperaban. ¿Por qué? Porque en realidad, claro que uno puede sentir curiosidad, puede tener ganas, puede tener libido alta, lo que tú quieras, pero todo ese dolor y ese resentimiento no tiene que ver con el sexo en sí, tiene que ver con lo que significa para ellos, como toda esta cadena de significados y con el hecho de que entiendan que solo teniendo sexo conseguirán poder sentirse incluidos y dejar de ser el rarito al que nadie entiende, ¿no? Al final es como que el sexo se presenta como una especie de solución a toda una serie de insatisfacciones que se han arrastrado durante mucho Ah. tiempo y que provienen de otro lugar y que no tienen realmente que ver tanto con la relación con las mujeres en sí o con el sexo en sí como con el espacio que uno ocupa en el mundo, ¿sabes? Es a lo que me refiero, a que muchas veces son personas que tienen más bien problemas para entablar lazos también afectivos muchas veces. Creo que hay una cierta atomización y una cierta, pues eso, mercantilización de las relaciones y todos nos encontramos en lo que decías tú de la tinderización, ¿no? De las relaciones cada vez son más líquidas, más insatisfactorias, cada vez estamos como más desconectados del otro, cada vez tenemos como más dificultades para intimar. Y de nosotros mismos también, Claro, ¿no? Es como, claro, no sabemos claro. necesidades, no sabemos identificar necesidades, carencias. Claro, y esto que nos pasa a todos, tengo la sensación de que los incels lo entienden como una consecuencia de su condición de célibes y vírgenes, ¿no? Claro. Cuando en realidad es algo universal. Y un poco a lo que voy en el vídeo es a que hay muchos malestares de los hombres, algunos que sí, que tienen que ver con los mandatos de la masculinidad, pero algunos que tienen que ver con, con el contexto socioeconómico, ¿sabes? Y que se revisten de otra cosa y que se presentan como, no, no, es que el problema es que las mujeres me rechazan y entonces ellas, por vanidad o por capricho, deciden quitarme, ¿no? La posibilidad de validarme como hombre y de poder ser uno más y de dejar de ser el rarito que está excluido, ¿no? De poder pertenecer a la comunidad de los hombres, ¿no? Es como que se aparece ese rechazo femenino como la causa.
pero en realidad no es esa la causa, es a lo que voy. No digo que no pueda existir una Aquí lo que creo frustración, que hay es una disputa política, clarísima. Hay una disputa por la causa, hay una disputa por poder claro. explicar la causa. Es decir, Mm, lo que me parece siempre me ha parecido muy loco con el mundo incel es cómo no ven esa conexión con la crítica a los mandatos patriarcales, a los mandatos de la A mí me masculinidad. llama mucho la Me atención que parece muchas veces sean capaces de identificar, vamos, hacer una radiografía casi perfecta del problema exacto, y luego pero no decir, dan. no, es No, que el problema es que las mujeres me rechazan. Y dices, pero si tú mismo estás viendo que el exacto, problema es como, no lo ves, está ahí, está ahí. no es tanto el hecho de que ligues o no ligues, sino que se te ha enseñado a creer que tu número de conquistas es un indicador de tu valía como ser humano. O sea, tú mismo lo estás diciendo. Es mucho más sencillo el iniciar un proceso de un desplazamiento obsesivo hacia afuera que hacia adentro. Claro. Supongo quizás es una especie de economía emocional mucho más ahorradora. De hecho, lo que me preguntaría es eh, cómo están dispuestos los hombres en procesos de cambio en dirigir toda esa violencia y rencor hacia uno mismo, ¿no? Claro. Porque si se ha construido en cierta medida o toda una cultura de la deconstrucción como una cultura del autoodio. Mm. De hecho, no De es la tan raro flagelación y de la culpa, ¿no? ¿sí? Lo cual es bastante poco económico a nivel Mm. emocional, ¿no? Es decir, habitar la herida, indagar en la ampolla con el dedo y hacer daño, porque el daño es muy cristiano, sí, Purificador de ¿no? alguna manera. Sí, sí, yo El también he notado que daño, hay el daño como te da ese puro, punto ¿no? de flagelación y de fustigamiento. Y creo que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Ser capaz de reconocer esa herida como lo que es, porque a veces sí que es cierto que es mucho más rentable y mucho más fácil y mucho más cómodo decir, no, no, es que el problema es que las mujeres me rechazan, ese es el problema, eso es lo que está mal, eso es lo único que está mal en mi vida y nada más, ¿no? Claro, vale, no, eso no. Pero sí que es cierto que a veces hay como una tendencia a recrearse en exceso, en es que los hombres estamos perpetuando y tal, y es como, a mí no me parece, no me sirve de nada que te recrees en esa culpa. Es, bueno, vale, ¿qué voy a hacer? No, tiene que ser pensando más en el futuro y menos en el pasado, qué violencias he reproducido y más cómo puedo dejar de reproducirlas, qué hago en mi día a Claro. día, qué tengo que hacer y que no se reduzca a estarme recordando los privilegios que tengo, que además muchas veces también tengo un problema a veces con el discurso de los privilegios, que seguro que lo tienes tú también, que es que se llama privilegio a derechos, ¿no? Y dices, a ver, no, Total, esto no es un exacto, sí, sí, sí. privilegio, esto lo tendría que tener todo el mundo, ¿no? Entonces no es malo que tú lo Exacto. tengas, es malo que no lo tenga yo, ¿no? Pero el privilegio que tengo de poder ir por la calle sin preocupar, no, eso no es un privilegio, ¿no? Um, entonces, privilegios no los tiene tanta gente, ¿no? Lo que tiene es derechos que a otros no se les conceden. Pero creo que es importante, ¿no? Porque los privilegios hay que quitarlos. Entonces, claro. Claro, um, exacto. Tengo un artículo que dice entonces, precisamente esto, entonces ¿no? es importante identificar si hablamos de privilegios como tal o si hablamos de derechos humanos que a otros no se les están otorgando, ¿no? A lo que apuntaría es que toda esta cultura de la flagelación y de la pureza, de uno solo puede enunciarse desde la pureza o si no te callas, Mm, eh, que supongo que es un derivado por parte masculina de toda la cultura de la cancelación y de la cultura del scratch. Lo irónico de todo esto es que precisamente una cultura basada en la pureza moral y en la flagelación y casi en la irredención de los hombres, en última instancia lo que produce casi es el activismo performativo, este aliado performativo que critica. mm, Porque sí, precisamente creo que no hay espacios para poder mostrarse como un hombre comprometido con el feminismo desde la contradicción, la incoherencia y desde el conflicto interno. Es toda una cultura que fuerza, que empuja, que alimenta, el que premia a las que posiciones parezcas que se intachable. pintan, Mm, que parezcan intachables, porque tú no puedes, si has tenido un fallo o estás en un proceso contradictorio de género, no puedes hablar. Entonces, claro, cualquier persona, cualquier hombre que quiera posicionarse como una persona cercana al feminismo, está casi empujado a performar pues un apoyo, performar un activismo
desde la pulcritud y desde la pureza, ¿no? Creo que ganaríamos muchísimo si pudiésemos hacer una militancia de grises, hacer una especie de activismo de la contradicción, ¿no? Y que no pasase nada. Pues eso es lo que intento hacer yo un poco a veces en las charlas, ¿no? No hablo, no me, incluso yo que me gusta plantear a veces las contradicciones, los dolores y los fallos, a veces no me atrevo a plantear que yo también he cometido violencia con mujeres alrededor, ¿no? Que tenía alrededor, ¿no? Me he comportado como un capullo en mi adolescencia con exparejas, he sido un imbécil con otros amigos, desvalorizado el trabajo de las mujeres en lo doméstico. Es decir, cuesta muchísimo decir esto y creo que en última instancia se debe a una exigencia velada de la pulcritud moral en el compromiso masculino, ¿no? Cuando además es absolutamente irreal. Todo el mundo sabe que todos los hombres hemos sido imbéciles en algún momento, ¿no? Pero no se nos permite visibilizar esto, porque precisamente si lo hacemos, muchas veces empieza el proceso de cancelación o de escracheo, ¿no? Y no sé, me resultó muy irónico, ¿no? El que precisamente una militancia súper crítica con el concepto de aliado y que busca casi de manera neurótica que el aliado tenga fallos, en última instancia lo que hace es alimentar un activismo performativo. Es decir, hombres que tienen que preocuparse de manera militante, porque toda su consideración social depende de ello, de aparecer como personas puras y pulcras. Cuando eso es contraproducente respecto a cualquier cambio, ¿no? Es como muy heavy que esta cultura crítica con el aliado termine generando aliadetes Me gusta mucho la frase que querer ser perfecto no te impida ser mejor de lo que eres, ¿sabes? Que el Claro. ver la pulcritud moral como algo que tienes que alcanzar sí o sí, al final te acabes sumiendo en un pozo de desesperación de es que no soy lo suficientemente bueno y acabes recreándote en tu mierda, ¿no? Es por eso, hice un post, no sé si lo llegaste a ver, en Instagram sobre la culpa, iba un poco en esa línea, ¿no? Que al final paraliza también muchas veces esa Ya, culpa y sí, ese sí, fustigamiento, ¿no? Es mucho más productivo decir, pensar más en términos de responsabilidad que en términos de culpa, porque la culpa siempre remite más al pasado, mientras que la responsabilidad tiene más que ver con qué hago a partir de ahora. Vale, ha pasado esto, no lo puedo cambiar, ¿qué hago? ¿Puedo intentar y además repararlo? apuntaría que la culpa además necesita de una autoridad moral que te Claro. la quite. Es decir, Mm, necesita a Dios. Alguien sí. tiene que quitarte la culpa. Necesitas a Dios para que O al quitártela, ¿no? grupo, depende al que le ¿Quién confieres esa encarna a autoridad Dios en moral, cada sí. sentido? Pues ahí de Claro. repente tienes muchísimos hombres preocupadísimos por la valoración que hacen de ellos los entornos feministas y están pues empujados a hacer un activismo performativo perfecto, ¿no? Y además creo que Porque la para que culpa, Dios... sí, y creo que la culpa en algunos casos o lleva a eso, a este autofustigamiento que al final muchas veces también acaba siendo como una especie de autocompasión y de autocomplacencia, porque es como que te quedas ahí atrapado en ti mismo y yo estoy roto, no sé qué, no voy a poder nunca. Y puedes incluso acabar convenciéndote de que estarte flagelando constantemente te purifica de alguna manera, cuando no estás haciendo nada realmente, no estás dando ningún paso y parece que el simple hecho es como este check your privileges, ¿no? En plan, como decir, tengo estos privilegios, como que automáticamente esto te da una especie de valor a nivel moral y dices, no estás haciendo nada, solo estás enunciando cosas, pero ahora mismo no estás Claro. dando Y ningún de paso hecho, en positivo, ¿no? A lo que ibas a que también puede llevar esa culpa a la negación y como me siento culpable y no quiero tener que cargar con esa culpa, no quiero asumir esa culpa y parece que lo único que se me presenta, ¿no? La única opción que tengo es sentirme muy culpable y pues huyo de lo que he hecho, lo niego, lo minimizo, deshumanizo y esto también pasa mucho creo en los activismos, ¿no? Que mucha gente que ha perdido los papeles y que ha sido injusta y que ha linchado y que ha bueno, sometido a un escrutinio y a una hipervigilancia súper injustificada a gente, siempre se está justificando de una manera que yo creo que tiene mucho que ver con un no quiero sentirme culpable por lo que he hecho, entonces me autoconvenzo de que la persona a la que le he hecho todo esto se lo merecía. Y creo que eso también es un problema. Cuando tú podrías decir, ostras, es que me he pasado. Vale, no soy la peor persona del mundo por haberme pasado. Por eso yo tampoco
quiero en plan cancelar a los canceladores, porque es como la misma mierda, ¿no? Dices, Un bucle de no, no. violencia, ¿no? Claro, al final es un poco lo mismo, ¿no? Dices, vale, sí, la has cagado, pero no estoy diciendo por eso que seas irredimible, que seas la peor persona del mundo, pero sí que necesito que te responsabilices y para mí responsabilizarse no tiene que ver con estar constantemente pidiendo perdón, sino con decir, ostras, vale, ¿en qué punto estoy? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? ¿Cómo tengo que darme cuenta de cuáles son las razones por las que he llegado a hacer esto? Porque si realmente muchas veces se pide a la gente que pida perdón por algo que ni siquiera comprende, ¿sabes? Es como, ¿qué proceso de reparación puedes llevar a cabo? ¿Y qué responsable? Es que no puede hacerse responsable de algo que no comprende. Entonces, yo creo que ese es un poco el problema, ¿no? Que es como, vale, check your privileges tendría que ser, vale, sé consciente de la posición que ocupas, pero de cara a algo, ¿sabes? Sí, pero bueno, esto ya es otro tema, nos estamos... Ya, claro. Ya no se graba. Espera, voy a No, pausarlo. pero... Perfecto.